Buenos días, hermanos. Recordaremos el capítulo anterior, fue Jeremías capítulo 10, y vimos una exhortación acerca de los falsos dioses y el verdadero Dios. Veíamos que no debemos ser discípulos de otras religiones. Veíamos que en el mundo algunas personas creen en cosas como la astrología, el tarot, los signos zodiacales, otro tipo de religión que no lleva al verdadero camino, que es Jesucristo. Y veíamos que el pueblo de Dios había caído en este error, en el error de seguir a los dioses falsos. Veíamos también que Dios crea al hombre y el hombre crea a los ídolos. Y veíamos también que ninguna de las cosas que el hombre puede crear se pueden comparar a Dios, ¿verdad? Ninguna de estas imágenes que el hombre hace de barro, que el hombre hace de madera, se pueden comparar a Dios, porque Dios es incomparable. El versículo 6 del capítulo 10 nos decía que no hay cosa semejante al Señor, que grande es en fama y que grande es en poder. Eso era lo que vimos el capítulo pasado, capítulo 10. Y el día de hoy vamos a estudiar el capítulo 11 de Jeremías. Y vamos a comenzar a leer los primeros versículos. Dice: palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: oíd las palabras de este pacto y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén. Y les dirás: así dijo Jehová, Dios de Israel, maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel como en este día. Y respondí y dije: amén, oh Jehová. Entonces, leemos que Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel, hizo un pacto. ¿En qué consistió aquel pacto? Deuteronomio 27:26 nos dice: el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, será maldito. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y dirá todo el pueblo amén. Y Gálatas 3:10 dice: porque los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Entonces leemos que el pueblo de Dios y Dios hicieron un pacto, y el pacto era muy sencillo. El pacto consistía en obedecer la ley, y cualquiera que quebrantara la ley iba a ser entonces maldito. En términos sencillos, ¿por qué Dios escogió al pueblo hebreo para hacer esto? Sabemos que Dios escogió al pueblo hebreo porque eran débiles, porque eran pocos, porque no tenían fuerza, por ser necios, por ser sin importancia y por ser invisibles al mapa mundial. No sabemos por qué Dios decidió específicamente a ese pueblo, pero sabemos por lo poco que nos dice la palabra, ¿verdad? Porque la Biblia afirma que Dios soberanamente escogió a ese pueblo, y aunque tiene una razón, no la termina de revelar, pero nos dice que escogió a ese pueblo por tener poca importancia, por ser un pueblo invisible. Entonces Dios, todopoderoso, eterno, escoge a un pueblo sin importancia, un pueblo pequeño, sin tierra, es más, sin dónde vivir, sin tierra, débil, necio, invisible. Dios pudo haber escogido para revelarse a Babilonia, a Egipto, a esas grandes potencias mundiales de aquellos entonces, pero no, Dios escoge revelarse a este pueblo pequeño y hace con ellos un pacto. Un pacto es un contrato. Este contrato consistió en dos personas, ambos con derechos y ambos con obligaciones. ¿Cuál era el derecho del pueblo de Israel al hacer este pacto? Que iban a heredar la tierra, y una tierra donde fluye la leche y miel, y a cambio también
Dios, el Dios Todopoderoso, sería su Dios, el Dios del pueblo de Israel. ¿Y qué tenía que hacer el pueblo de Israel? Obedecer la ley. Era lo único que tenía que hacer el pueblo de Israel, y a cambio, entonces se le entregaría la tierra donde fluye leche y miel, se les entregaría el reino, y con ellos se les entregaría el rey. Pero veamos qué hizo el pueblo de Israel. Dice, y Jehová me dijo, pregona todas estas palabras en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, diciendo, oíd las palabras de este pacto y ponedlas por obra, porque solemnemente protesté a vuestros padres el día que les hice subir de la tierra de Egipto, amonestándoles desde temprano y sin cesar hasta el día de hoy, diciendo, oíd mi voz. Pero, dice el versículo 8, pero no oyeron, ni inclinaron su oído. Antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumpliesen, y no cumplieron. Entonces vemos aquí que después de que Dios hace el pacto con Israel, el pueblo de Israel no escucha, sino que quebranta el pacto. Y el capítulo 11 trata precisamente acerca de eso, de que el pueblo de Dios, el pueblo físico de Dios, quebrantó el pacto que Dios hizo con ellos. Por poner un ejemplo, no sé si ustedes conozcan la plaza aquí del Cortijo. Bueno, imagínense la plaza del Cortijo, imagínense solamente el terreno. Imagínense el terreno de los negocios y también el del estacionamiento, ¿no? Que creo que hay más estacionamiento que negocios. Pero imagínense ese terrenazo. Imagínense que en ese terreno, en lugar de estar la plaza, está construido con una mansión que, digamos, solamente ocupa el territorio del Sam's Club. Después atrás, ¿verdad? En el gimnasio, en el Sport City, ahí está la alberca, pura alberca nada más. Después del lado del Walmart está por ahí un palenque, ¿verdad? Porque estamos en Ixtapaluca, ¿no? Y eso se acostumbra, es padre, ¿no? El establo por atrás, el Cinemex ahí está, ¿verdad? Porque al dueño de esta tierra le gusta ir al cine, entonces el Cinemex ahí lo dejó. Imagínense esta gran tierra, imagínense esta gran propiedad. Y supongamos que el dueño quiere venderlo, el dueño quiere darlo todo. Aquí pregunta, si el dueño de esta gran mansión, de esta gran tierra, quiere venderlo, quiere darlo, ¿a quién? ¿A quién? La respuesta es que va a darlo a quien tenga, a quien demuestre tener el ingreso para poderlo pagar. Entonces probablemente su cliente no va a estar aquí en Santa Bárbara, probablemente tenga que ir a la ciudad, probablemente ni siquiera lo encuentre en la ciudad, probablemente tenga que ir a Nueva York, probablemente tenga que ir a Hong Kong, tenga que ir a una de las grandes capitales, uno de los grandes empresarios, y venderle esa propiedad grandísima. Pero supongamos que el dueño de esta tierra es su amigo, es amigo de ustedes. Y entonces, un día los invita, ¿verdad?, a comer, ahí, ¿verdad?, al Vips, porque el Vips también lo dejó. Y cuando están comiendo y están terminando de tomar su cafecito, es la entremesa, este gran empresario millonario les dice, ¿cuánto pagas por tu casa al mes? ¿Cuánto estás pagando por tu casa al mes? Y quizás alguno diga, bueno, yo no tengo casa, yo la estoy rentando. ¿Cuánto estás rentando tu casa al mes? ¿Cuánto pagas? Pues 1,500 pesos yo pago al mes por mi casa. Y entonces este empresario les dice, si tú me das 1,500 pesos al mes, todo este terreno es tuyo, te lo doy, te lo estoy vendiendo. Y entonces ustedes se quedarían impactados seguramente, no podrían creerlo, no podrían creer que eso es verdad. Y entonces aceptan ustedes, firman aquel contrato, ¿verdad? Es un contrato de compraventa con cláusula hipotecaria. La cláusula hipotecaria, ustedes sabrán que han firmado su contrato, consiste en que si ustedes no pagan, es que ustedes deben de pagar y la casa queda en garantía. Esa es la cláusula hipotecaria. Entonces, si ustedes no pagan su casa, naturalmente debería ser que si hacen efectiva la cláusula hipotecaria en un juicio, los van a sacar de la casa.
los van a sacar de patitas a la calle. Y este contrato, el contrato que ustedes firman por todo el terreno y esta gran mansión del tamaño del Cortijo tiene una cláusula hipotecaria y ustedes no deben de dejar de pagar 1,500 pesos al mes. Es de risa. ¿Qué loco dejaría de pagar 1,500 pesos al mes? Incluso el dueño les puede decir, si quieren, hagan un negocio, renten un cacho, pero a mí no me faltas con ese dinero. Y eso es todo el contrato. Es una tierra sustanciosa, es una tierra hermosa, es una tierra que se le puede sacar provecho extremadamente y ustedes solamente van a pagar ese dinero al mes. Y resulta que pasados los meses, esta persona a la cual se le vendió, lo deja de pagar. Deja de pagar los 1,500 pesos al mes. ¿Y qué procede? El juicio, que los saquen que los corran. Que los corran. No pagaron y los van a correr. Se quedaron sin la mansión, se quedaron sin el palenque, se quedaron sin el restaurante, sin el cine, sin la alberca, se quedaron de patitas en la calle. Literalmente se quedaron sin techo, sin hogar. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. La Biblia le llama eso exilio. Dios hizo un pacto con el pueblo de Israel. Este pacto consistió en que Dios les iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Y lo único que tenían que hacer era cumplir con el contrato, cumplir con la ley de Dios. Era lo único que tenían que hacer. Y no cumplieron. Rompieron el pacto. ¿Y qué procede? Que nos dice en los capítulos anteriores que Babilonia viene. Babilonia viene, ¿verdad? Y los va a correr, los va a sacar, los va a llevar cautivos a otra tierra, los va a exiliar. Esto es lo que vivió el pueblo de Israel y esto es lo que Dios les está recriminando en este momento. Les está recriminando que rompieron este pacto y van a ser exiliados. Van a ser exiliados. Ahora, nosotros como el pueblo de Dios tenemos un pacto también con Dios. Nosotros, el pueblo espiritual de Dios, tenemos un pacto con Dios, pero en este pacto, la cláusula es Jesucristo, la sangre de Jesucristo. Aquí no hay como prenda el terreno, aquí hay como prenda Jesús mismo. Jesús se empeña para nosotros. Y entonces nosotros no tenemos ninguna preocupación de romper este pacto, porque lo hemos hecho. Porque en ocasiones nosotros hemos dejado de pagar, ¿verdad?, los 1,500 pesos al mes. En ocasiones nosotros hemos faltado de pensamiento, de palabra, hemos hecho algo, hemos dejado de hacer algo, pero este pacto no se rompe. Y este pacto no se rompe porque este pacto lo une la sangre de Jesucristo. El pacto que nosotros tenemos con Dios es por medio de Jesús, por medio de lo que Jesucristo hizo en la cruz. Jesucristo vino a esta tierra, se encarnó sin pecado y vivió una vida sin pecado, murió y resucitó al tercer día y subió al cielo, ¿verdad? Y está en gloria, en el cielo, de manera física, en el cielo. Y si nosotros creemos eso, creemos que Dios pagó por nuestro pecado, entonces Dios hace un pacto con nosotros. Y ese pacto no lo rompe nadie, porque ese pacto es un lazo entre Dios, el Hijo y el Padre. Entonces ese pacto no lo rompe nadie. Es el pacto que nosotros tenemos con Dios. Pero el pueblo de Israel tenía un pacto diferente. Tenía un pacto por medio de la ley. Y ellos dejaron de cumplir la ley. Y por eso iban a ser exiliados. Y nos dice el versículo 9. Y me dijo Jehová, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y de entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras, y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Se fueron tras dioses falsos. Imaginemos lo siguiente, imaginemos un novio, un hombre, un novio. Imaginemos que este novio tiene todo. Este novio es inteligente,
Este novio es cuidadoso, este novio es detallista, este novio es amoroso, este novio, ¿verdad?, consiente a su novia en todo sentido, en el sentido espiritual, en el sentido moral, en el sentido bíblico. También, por si fuera poco, es de dinero, tiene muchísimo dinero, es fiel, ama mucho a su novia. Y un día este novio, ¿verdad?, perfecto, le pide matrimonio a su novia. Y su novia, de labios dice que sí se quiere casar con este hombre perfecto. Se prepara la boda, se entregan las invitaciones, se checa, ¿verdad?, el pastel, el cubierto, ¿verdad?, etcétera. Y llega el día de la boda, llega el... ¿Qué quieren? ¿Un padrecito o un pastor? Para que se lo imaginen así bien, ¿no? Y está el altar, ¿verdad?, grande. Y llega el pastor, ¿verdad?, con su Biblia. Una Biblia color blanca, ¿verdad?, hermosa, así grande, para dar la predicación. Y de repente suena, ¿verdad?, la canción, no sé cómo se llama la canción cuando la novia pasa al altar. Y el novio está súper bien vestido, ¿verdad?, un traje confeccionado a mano, perfumado, bien rasurado, ¿verdad?, no como yo. Y después suena la canción, esa canción que da entrada a la novia, y la novia no llega. Y pasa un minuto, y pasan dos, ¿no? Y el pastor tiene que empezar a improvisar en su cabeza porque quizás cambia la temática de la predicación ese día, ¿no? Y se acaba la canción, todos los invitados quedan en silencio y no llega la novia. ¿Cómo se sentirá el novio? ¿Cómo se siente en ese momento el novio? Un novio fiel, un novio amoroso, piadoso, humilde, ¿verdad?, aunque tiene todo el dinero del mundo, se siente devastado. Este novio está devastado. Pero su día aún no termina, porque cuando llega, ¿verdad?, a la habitación de su hotel, porque se iba a casar en Los Cabos, se da cuenta que la novia está con otro y los ve. Y cuando se dirige, ¿verdad?, a lamentarse al baño, abre la puerta y se da cuenta que no era uno, sino son varios. No solamente lo estaba engañando con uno, sino lo estaba engañando con varios. Eso fue lo que Dios vivió. Dios vivió eso. Dios era perfecto, tiene todo el dinero del mundo, ¿verdad? Él es dueño de los collados, ¿verdad?, de las minas, de todo lo que se puede encontrar ahí. Yacimientos de petróleo que aún no han sido encontrados. Él es el dueño de todo eso. Humilde, trabajador, sincero, amoroso, piadoso, cariñoso, y encuentra a la novia engañándolo con otros que no le llegan a la altura. Es por eso que dice el versículo 10, y se fueron tras dioses ajenos a servirles. La casa de Israel y la casa de Judá, que son un solo pueblo, ¿verdad?, que vivieron una división e invalidaron el pacto. Si ustedes están casados y tienen un acta de matrimonio, esa acta de matrimonio es un pacto, es un contrato que posee solemnidad. Y si ustedes engañan a su esposo o engañan a su esposa, ustedes rompen el pacto matrimonial. Y fue lo que hizo el pueblo de Israel, rompió el pacto matrimonial. Lo invalidaron. Y como lo invalidaron, dice el versículo 11, por tanto, así ha dicho Jehová, he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir, y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén, y clamarán a los dioses a quienes queman incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de tus ciudades fueron tus dioses, oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignomia, altares para ofrecer incienso a Baal. Así que, aunque el pueblo se pusiera de rodillas, dice otra traducción, dice traducción TLA, aunque ustedes
el pueblo se ponga de rodillas, yo no los voy a perdonar de lo que me hicieron, les voy a dar su merecido. Ese es el término de justicia. El término de justicia es dar su merecido a quien se lo merece, es dar a cada quien lo que le toca. Eso es un término que podría definir la justicia. Entonces, si tú fuiste infiel a Dios, ¿qué te toca? Pues te toca que Dios haga justicia, porque Dios es justo y toca que Dios haga justicia. Y entonces, aunque Dios sea lento para la ira y grande en misericordia, que sea lento para la ira no significa que no tenga ira, sino que la tiene. Dios se puede llenar de ira, se puede llenar de enojo, y es una ira buena, es una ira santa que Dios tiene. Y entonces el pueblo colmó a Dios. Dios en estos momentos está colmado. Entonces, cuando el pueblo de Israel se hincó ante Dios, después de que ya lo había engañado con tantos, se hincó a Dios, suplicó que por favor, y después de tantas veces, ¿verdad?, que hemos visto que Dios los perdona, que Dios los perdona, que Dios los perdona, y aún después veremos, ¿verdad?, después del capítulo 11, en el sucesivo, que Dios los perdonará. Dios les dice en este momento, ya no los perdono, aunque me supliquen. Y el pueblo de Dios, en lugar de haberse tirado y pataleado y llorado más, el pueblo de Dios dijo, plan B, otros dioses, Baal, plan C, y si no, con otro, y si no, con otro, y si no, con otro. Y algo parecido vemos en el mundo, algo parecido hemos visto con algunas personas. Las personas quizás están un poco malitas de salud, o a lo mejor necesitan un trabajo, o a lo mejor están mal financieramente, o a lo mejor tienen alguna enfermedad, y lo primero que les pasa a las personas, porque la religión romana, ¿verdad?, la mayoría están bautizados y tienen ahí una concepción medio nublada de Dios. Entonces, cuando algo malo les pasa, plan A, Dios. Pero cuando ven que nada más no, plan B, la Virgen. Plan C, un santo. Plan, no me sé el abecedario, ABCDE, otro santo. Y después las cartas, y después el tarot, y después la última, ¿verdad?, ya la decisiva, una limpia, completa. Así es el mundo. Así actuó Israel. Israel rompió el pacto, suplicó a Dios, Dios le dijo que no, Israel dijo, bueno, plan B y plan C, y se chutaron todo el abecedario, quizás más, ¿no? Porque dice la Biblia que pusieron dioses como calles tenía la ciudad, y Jerusalén era una capital, no era una ciudad pequeña. Imagínense, capillitas como esquinas. Eso ni aquí lo vemos. Yo creo que aunque podemos ir a las esquinas, ¿verdad?, de esta unidad, y podemos ver de repente algunas capillitas, yo creo que no es ese extremo, el extremo de Israel, tantos dioses, tantos altares como calles tenía la ciudad. Así fue la incredulidad por su Dios, así fue la falta de respeto que tuvieron a Dios después de que los habían sacado de Egipto. Aún después de que los habían sacado de Egipto. Dice Proverbios 1, 26 al 28. También yo me reiré en vuestra calamidad y me burlaré cuando os viniere lo que teméis. Cuando viniere como una destrucción lo que teméis y vuestra calamidad llegue como un torbellino. Cuando sobre vosotros viniere tribulación y angustia, entonces me llamarán y no responderé. Me buscarán de mañana y no me hallarán. Fue lo que se les dijo a ellos, como consecuencia de su desobediencia. Aunque lloraran y rogaran, Dios ya no les iba a hacer caso. Y aunque eso era para el pueblo de Israel, esto también lo encontramos en Proverbios, así que puede ser también para nosotros. Tiene una aplicación práctica el día de hoy. ¿Quién de nosotros quisiera que Dios se burlara, ¿verdad?, de nuestro temor? ¿Quién quisiera que Dios se burle, se ría de nuestra calamidad?
que cuando se nos venga destrucción, que cuando se nos vengan problemas, tribulación o angustia, llamemos a Dios y Dios nos responda. Esto es una advertencia para nosotros. Es una advertencia a no tener un plan B. Es una advertencia a que el cristiano solamente tiene un solo plan. Como Dios, ¿verdad? Dios tiene un solo plan. Que Jesucristo haya sido crucificado no era el plan B porque le salió algo mal, estaba dentro de sus planes. Nosotros también, aunque pasemos tribulación, aunque pasemos angustia, el cristiano solamente debe tener un plan, el plan A. No debe tener un plan B. Y si no, ahí está la advertencia. Ahí está la advertencia en Proverbios. Después pasamos al versículo 14 al 17 que dice: Tú pues, Dios le está hablando a Jeremías aquí, tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día en que su aflicción clamen a mí. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Jehová tu nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él, y quemaron sus ramas. Porque Jehová de los ejércitos que te plantó ha pronunciado mal contra ti, a causa de la maldad de la casa de Israel y la casa de Judá han hecho, provocándome ira con prender incienso a Baal. Seguimos viendo, ¿verdad? Seguimos viendo este contrato que rompió el pueblo de Israel y seguimos viendo todo lo que Dios les está diciendo. Cuando nosotros oramos por algo, lo que sea, hay tres grandes respuestas a nuestra oración. La primera es sí, la segunda es no, y la tercera es aún no. Cuando nosotros ponemos en oración algo, la salud de alguien, el trabajo de alguien, la prosperidad de alguien, el ministerio de alguien, la respuesta puede ser sí, puede ser no, o puede ser aún no. Pero cuando nosotros oramos por alguien, en el sentido de interceder por alguien, puede ser que Dios, como hizo con Jeremías, nos pida que ya no oremos por esa persona. Jeremías, que tenía un corazón de pollo, como hemos visto, ¿verdad? Porque aunque conspiraban contra él, él seguía orando por ese pueblo. Jeremías, aunque tenía un gran corazón y seguía orando por el pueblo de Israel, llegó un momento, versículo 14, que Dios le dijo que no, que ya no orara, por ese pueblo necio. De hecho, primera de Juan 5:16 dice: si alguno viere a su hermano cometer pecado que no sea de muerte, pedirá y Dios le dará vida. Esto es para los que cometen pecado que no sea muerte. Si hay pecado de muerte, por lo cual yo no digo que se pida. Es decir, hay pecados que la Biblia define como pecados de muerte. Y por esos pecados de muerte, porque Dios es el mismo en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, Dios pide que no se pida por esa persona. E investigué qué significa pecado de muerte. Y encontré que pecado de muerte es la inflexible y persistente negación de la verdad y la desvergonzada inmoralidad. Eso es pecado de muerte. Es una persistente, inflexible negación de la verdad. O sea, es una necedad que supera todo límite. Nosotros no estamos para juzgar, ¿verdad?, quién está en ese supuesto y decir, bueno, esta persona considero que ya no está en ese supuesto, ya no voy a orar por ello. Nosotros no estamos en ese supuesto, nosotros debemos seguir orando, pero a Jeremías sí se le dijo, a Jeremías sí se le pidió que ya deja de orar por esa persona por este pueblo, porque tenía
un pecado muy fuerte, inflexible y persistente negación de la verdad, una inmoralidad que superaba todo lo antes visto, lo jamás visto. Esta era su inmoralidad. De hecho, dice el versículo 15, ¿qué derecho tiene mi amada casa habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes gloriarte de eso? Se dice que el pueblo de Israel tenía tal necedad que entraba al templo de Dios, comía en el templo de Dios y en la sobremesa hacían planes de maldad. O sea, si uno ahí había fornicado con 4, entraba al templo, comía en el templo y en la sobremesa contaba sus aventuras. Y si alguno tenía planes de estafar a alguien, si alguno tenía un plan así malo, igual en el templo, en la sobremesa, todos comiendo y haciendo planes y diciendo lo que iban a hacer. Ese era el tamaño de la maldad del pueblo de Israel. 1 Corintios 11 del 29 al 30 nos dice: porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Así como en el mundo anterior, en el mundo antiguo, estas personas venían y comían su propia muerte, así nosotros también estamos en peligro de hacerlo. Y esta es una advertencia al pueblo de Israel, al pueblo físico de Dios, al Israel espiritual de Dios, o sea, nosotros. Nosotros somos el Israel espiritual de Dios y hay una advertencia contra nosotros, la advertencia de comer indignamente el cuerpo, sin discernirlo, es decir, por ignorancia o deliberadamente desobedeciendo. Es por eso que cuando nosotros celebramos la Santa Cena, los días primero, el último domingo, es el primero, ¿verdad? El primer domingo de cada mes. Por eso cuando nosotros celebramos la Santa Cena el primer domingo de cada mes, a las personas que no están bautizadas no se les da, no por mala onda, sino porque ellos deben de tener un discernimiento de lo que están haciendo. Ellos deben de tener un razonamiento espiritual de lo que están haciendo. Porque si no, lo beben, lo comen y a lo mejor se van y no saben que fornicar es pecado, no saben que mentir es pecado, no saben que no tener al Señor Jesucristo como un Señor, como un Salvador es pecado y lo siguen haciendo. Entonces comen juicio para sí mismos y nosotros también somos responsables por habérselos dado. Pero ahora nosotros podemos caer en esto, podemos caer en lo que hizo el pueblo de Israel entre semana, ¿verdad? Hacemos nuestras locuras y venimos el domingo, celebramos la Santa Cena y después otra vez seguimos de locos, ¿verdad? Y somos cristianos de domingo. Entonces hay una advertencia hacia nosotros también. No debemos de ser como el pueblo de Israel que iba al templo de Dios, comía de lo sacrificado, de lo que se sacrificaba y después hacía ahí mismo sus travesuras, sus locuras, sus maldades. Nosotros no debemos ser así. Pero continúa en Jeremías capítulo 11, versículo 18. Y Jehová me lo hizo saber y lo conocí. Entonces me hiciste ver sus obras. Es decir, Dios le abrió los ojos a Jeremías, ¿no? De todo lo que hacía su pueblo y dice: y yo está hablando Jeremías, yo era como un cordero inocente que llevan a degollar, pues no entendía que maquinaban designios contra mí, diciendo: destruyamos el árbol con su fruto y cortemos de la tierra de los vivientes para que no haya más memoria de su nombre. Pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza de ellos, porque ante ti he expuesto mi causa. Vemos que algunas personas hacían planes en contra de Jeremías. Querían matarlo. ¿Y qué hizo Jeremías? Jeremías no cayó.
Jeremías, aunque recibió la amenaza, una amenaza de muerte, Jeremías no cayó a la verdad. Esto lo hemos visto en nuestras predicaciones pasadas, lo hemos visto en capítulos pasados, que aunque nosotros temamos por nuestra vida, bueno, no debemos temer por nuestra vida, pero que nosotros seamos amenazados en nuestra salud, en nuestra integridad, nosotros no nos debemos callar la verdad de Dios. Aunque recibamos esa amenaza de muerte y vemos que este pueblo amenaza a Jeremías. Dice, por tanto, así ha dicho Jehová acerca de los varones de Anatot, que buscan mi vida, diciendo, no profetices en nombre de Jehová para que no mueras en nuestras manos. Así pues ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que yo los castigaré. Los jóvenes morirán a espada, sus hijos y sus hijas morirán de hambre, y no quedará remanente de ellos, pues yo traeré mal sobre los varones de Anatot el año de su castigo. Vean, los varones de Anatot eran los que conspiraban en contra de Jeremías. Y recordemos, capítulo 1 de Jeremías, de Anatot era la familia sacerdotal, era de la familia sacerdotal de Jeremías, de ahí pertenecía, es decir, su mismo barrio. Su mismo barrio conspiraba contra Jeremías, su misma gente donde vivía. En ocasiones en nuestra vida también puede ser así, nuestra misma familia, nuestros vecinos pueden conspirar en contra de nosotros, como sucedió con Jeremías. Pero Jeremías no se cayó la verdad. Jeremías siguió profetizando y Dios le había prometido a Jeremías que lo iba a proteger. Eso nos dice algo importante. Eso nos dice que cada que Dios nos da una misión, nos va a dar las herramientas para cumplir la misión. Como decían en mi escuela, cuando alguien no lleva libreta, ¿no? O libro, ¿no? Van a la guerra sin fusil, ¿no? Es un dicho famoso, ¿no? Vas a la guerra sin fusil. Bueno, cada vez que Dios te manda a una batalla, te da el escudo, te da el fusil, por más pequeño que tú lo veas. Si el Señor te pone a barrer el templo, te va a dar la escoba. Si el Señor te da hijos en el matrimonio, te va a dar la capacidad para criarlos, los recursos para criarlos. Si el Señor te dio el pastorado, enseñanza, ¿verdad?, a jóvenes, la dirección, el pastorado de tu propio hogar, la enseñanza de tus hijos, Dios te va a dar todo eso, porque Dios no manda a la guerra sin fusil. Dios sí nos da todas las herramientas. Si Dios te ha dado algo, barrer el templo, enseñar a tus hijos, proveerles a tus hijos, lo que sea, si Dios te ha dado algo, Dios te va a dar las herramientas para cumplir ese deber. Como se lo dio a Jeremías. A Jeremías se le dijo, vas a ir y no te van a matar porque yo te voy a proteger. En este tiempo yo te voy a proteger. El pueblo de estas personas de Anatot no querían matar a Jeremías porque se pensaba, una concepción que ellos tenían era que si no se decía o no se escribía, no se cumplía. Hay que notar que no quieren matar a Jeremías por ser un falso profeta. No quieren matar a Jeremías por profetizar desventuras, sino lo quieren matar porque Dios está con él, porque todo lo que dicen es verdad, porque todo lo que él dice se cumple. Entonces no lo quieren matar por ser un falso profeta, ¿verdad? Lo quieren matar por ser un profeta de Dios, porque lo que dice, escribe, se hace verdad, se hace realidad. Y aquí termina el capítulo 11 de Jeremías. Vamos a ver las conclusiones, un poquito de lo que aprendimos el día de hoy. Vimos entonces que Dios hizo un pacto para el pueblo hebreo y ellos violaron ese pacto. Vimos también que aunque a veces nosotros somos necios como Israel, el pacto que Dios tiene con nosotros es por medio de la sangre de Jesucristo, no por medio de la ley. Vimos también que el pueblo fue tras dioses falsos y conspiraron contra Dios. Hay una advertencia de no hacer eso mismo nosotros. Vemos que como consecuencia de esto, Dios
Dios los exiliaría por romper este pacto. Vimos también, el propósito de la oración es amoldarnos a la voluntad de Dios. Es el propósito de la oración. Cuando nosotros oramos, nosotros no tratamos de cambiar la voluntad de Dios. Por eso no tratamos de declarar cosas que no sabemos. Por eso, siempre que terminamos de orar, decimos, Señor, hágase tu voluntad. Porque nosotros somos los que nos tenemos que amoldar a Dios. Y en ocasiones, Dios, ese grande, todopoderoso, lo queremos meter en nuestra cajita. Queremos amoldar a Dios a nuestra manera de pensar, a nuestra manera de ser, a nuestra manera de pedir, y es al revés. La oración no es para cambiar la voluntad de Dios, la oración es para nosotros amoldarnos a ella. Vimos también que algunos en Anatot hicieron planes para matar a Jeremías. Asimismo, nosotros también, en ocasiones las personas pueden hacer planes para matarnos a nosotros. Y por último, cuando Dios nos da un propósito, nos da las herramientas para hacerlo. Pues bien, vamos a concluir con una oración. Acompáñenme. Amado Padre, te damos las gracias, Señor, por esta enseñanza, Señor, en Jeremías. Gracias, Padre, porque tu palabra es buena, es santa, es perfecta como tú eres perfecto, Señor. Sabemos que tú has inspirado estas palabras. Te pedimos, Señor, que nos hagas estos profetas, Señor, profetas que tú deseas, que tú anhelas, Señor, que nos podamos amoldar a tu voluntad. Y te pido que no nos permitas nunca ser necios, Señor, ni pisotear la sangre de Jesucristo. En el nombre de Jesús, amén.